Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 12 y vamos a leer desde el versículo 9. Más que nada para tener un poquito de contexto. Desde el versículo 9. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 13 dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Versículos o pasajes como estos me hacen pensar y me hace advertir también. Hermanos, cuando ustedes oigan un eslogan, o sea, un versículo de la Biblia que la gente repite y repite y repite y repite y repite, preste atención que hay algo malo allí. ¿Okay? Entonces, usted ve que la gente se para en el púlpito y dice, la palabra es una espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ella es una espada de dos filos y penetra. De nada sirve que corte si no profundiza. Entonces, como le digo, así como esto hay muchas cosas. Siempre que usted escucha que alguien repite las mismas cosas, que todo el mundo lo dice, usted apártese de eso, no lo repita. No ha sido fácil, hermano. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Todas las cosas ayudan a bien lo que hago. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos esos versículos que son eslogan, los versículos están bien. El problema es cómo la gente los usa. Preste atención. Generalmente los están utilizando mal. Y nosotros debemos aprender a desligarnos de esas modas, de esas cosas y empezar a buscar realmente el significado de la palabra. ¿Ok? Cuando la gente utiliza la palabra de esa manera, no es la palabra de Dios. Es un eslogan de alguien, pero no es la palabra de Dios. No cumple el propósito que Dios tiene en su palabra. Mire, desde el capítulo 3, mire el tema. Cuando usted ve aquí este asunto de que la palabra de Dios es viva y eficaz, este es un versículo de esos que agarramos y lo ponemos, lo separamos de su contexto y lo utilizamos como nos da la gana. Pero cuando usted lee desde el capítulo 3, el escritor de Hebreos nos viene advirtiendo, si oyes hoy su voz, una y otra vez, si oyes hoy su voz, quizá usted no se da cuenta, pero es una advertencia muy seria, muy seria. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, dice la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos no quieren escuchar su voz, no quieren escuchar la voz del Señor. La tenemos hoy en todas las formas y en todos los colores. Y Él dice, si oyeres hoy su voz, pero yo pregunto, ¿están escuchando la voz del Señor? Y si no la estás escuchando, no es porque Dios no esté hablando. Dios está hablando, Dios no ha parado de hablar. Es porque no quieres escuchar. Déjame repetírtelo una vez más. Si tú no escuchas la voz de Dios hoy, no es porque Dios no te esté hablando, es porque no la quieres escuchar.
Pero hermano, yo quiero escuchar su voz, pero no puedo. ¿Ah, sí? Pregunto, ¿tienes Biblia? A lo mejor me digas, no, yo no tengo Biblia. Y pregunto, ¿tienes celular? Y aquí estoy seguro que el 99.999% dice sí. Entonces no tienes Biblia porque no quieres. Porque la Biblia en el celular es gratis. No tienes que pagar nada. Tú te metes y pones Biblia y te sale, la primera que sale siempre es Your Version, que es una Biblia excelente porque tienes diferentes versiones de la Biblia en diferentes idiomas, pero no la quieres escuchar. No quieres escuchar la voz de Dios. Entonces, si tienes Biblia, si no tienes Biblia porque no quieres. Los que queremos oír la voz del Señor, hacemos varias cosas. Uno, leemos la Biblia con detenimiento. O sea, el que quiere escuchar la voz de Dios, agarra la Biblia, la abre y empieza a leerla con detenimiento, orando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le muestre. Dos, estudiamos la Biblia con esmero. No solamente nos quedamos en que la leí, no, aprendemos. Yo me acuerdo hace años, yo siempre digo, en estos días hablaba con muchachos y le decía, mira, tú quieres entender, lo primero es que tienes que tener un corazón que quiere conocer a Dios. Y desde que yo me convertí, eso es lo que yo quería. Y Dios movió varias cosas. Una vez llego a la iglesia, en la tarde, antes de un culto, y el hermano Pablo me dice, había un seminario para aprender a estudiar la Biblia, era un básico. ¿Okay? Yo creo que todavía tengo el folleto en la casa. Y en ese seminario básico, la persona que estaba enseñando dijo que ese libro, ese folleto que tenían estaba basado en un libro que se llama La lectura eficaz de la Biblia. ¿Qué creen que hice yo? Corrí a la librería a comprarme el libro. Y empecé a estudiar lo que el libro decía. Y cada oportunidad que yo tenía para aprender algo, para escuchar algo nuevo, que me enseñara mejor, yo lo hacía. Aprendí a leer en contexto. Ahí fue la primera vez que yo me acuerdo que escuché sobre el contexto y el hombre explicaba, estábamos leyendo creo que en Mateo 7, y dice, ¿dónde empieza el contexto de esto? Yo no tenía ni idea. Entonces el hombre nos lleva a Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, y dice, empieza aquí empieza el sermón del monte. Y viene y nos dice, y leemos los versículos y dice, ¿a quién le está hablando Jesús? Y yo, obviamente inexperto en ese momento, yo veo la multitud, pensé que era la multitud. Pero entonces me señala y me dice, no. Él dice, los discípulos se acercaron a él. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. ¿Ok? Entonces empiezo yo a darme cuenta que no es simplemente leer por leer. Y de ahí en adelante, simple y sencillamente, yo no me puedo quedar de brazos cruzados sin aprender un poco más de cómo uno puede hacer para entender la Biblia. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cómo aprendo a estudiar la Biblia? 3. Asistimos a la iglesia con regularidad. En estos días les contaba que me encontré con unos primos en el sepelio de una tía y hablaba con uno de ellos que había estado yendo a la iglesia con regularidad y le dije, mira, desde el día que yo pisé la iglesia de vuelta, no ha habido un solo segundo en mi vida que yo no quiera estar en la iglesia cuando hay culto. Al principio iba los domingos y yo los domingos, desde que pisé el primer domingo, no dejé de ir los domingos. Pero después Dios fue tratando conmigo y empecé a ir los martes. Y cuando yo empecé a la iglesia, los cultos eran domingo, martes, miércoles y viernes. ¿Y saben qué? Yo estaba domingo, martes, miércoles y viernes. Y luego de eso, mis hijos fueron creciendo y había cosas de niños, grupos de niños los sábados y de adolescentes. ¿Y saben qué? Yo estaba domingo, martes, miércoles, viernes y sábado en la iglesia. Y los sábados evangelizábamos y hacíamos otras cosas, pero yo estaba ahí. Entonces no quería estar en ninguna otra parte. Si no quiere ir a la iglesia, realmente yo dudo que se haya convertido. En verdad yo lo dudo. No voy a decir que no se ha convertido porque realmente voy a dejar que Dios haga. Hay cosas que solamente Dios sabe, pero yo dudo que una persona que no tiene ganas de venir a la iglesia se haya convertido de verdad. 4. Nos rodeamos de personas cuya conversación está saturada de Dios. O sea, ¿yo qué quiero hablar? ¿Yo quiero hablar de Dios?
Entonces me reúno con gente que puede aportar. Y hasta me di cuenta que yo realmente como que me falta. Porque yo creo que les comenté que estoy leyendo el diario, bueno, ya me detuve, pero tengo que volver. Hoy reinicio. El diario de David Brainerd, perdón. Y en cierto momento, o sea, durante todo el diario, creo que llevo como 4 o 5 años de la vida de este hombre, en cierto momento, él siempre está hablando, me encontré con los hermanos y fue un maravilloso conversación, no sé qué, pero en un momento específico, él se reúne con un grupo de gente que tenían una conversación que no tenía mucho que ver con Dios y él se sintió como que perdí mi tiempo. Y yo dije, wow, o sea, nosotros tenemos que tener celo por Dios, celo por la palabra de Dios. Tenemos que tener un celo que nos lleve a anhelar que nuestras conversaciones sean de Dios en todo momento. Ahora bien, hay algo que es muy difícil de digerir en esta situación. El pasaje dice que la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si eso es así, ¿por qué hay quienes parecen no responder a ella? O sea, si la palabra de Dios es viva y yo predico, ¿por qué hay gente que no se convierte? La respuesta de esto está en el contexto. Cuando dice, no endurezcáis vuestros corazones. Todos respondemos a la palabra, solo que algunos responden negativamente. O sea, cuando la palabra llega, nadie se queda sin responder. Puede ser que usted no se dé cuenta, pero la persona responde a la palabra. No hay manera de que no responda. Debemos comprender que dice es viva y no dice está viva. ¿Y cuál es la diferencia entre es viva y está viva? Bueno, porque si dijera está viva, es porque también pudiera estar muerta. Es una condición que puede variar, pero cuando dice es viva, está señalando algo que no puede desprenderse. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que es la palabra. Y no se puede cambiar a menos que la palabra deje de ser palabra. La palabra de Dios es viva y eso va a ser así eternamente. He aquí la advertencia que Dios tiene para nosotros. Él envía su palabra. Pero tú suavizas o endureces tu corazón para obedecer o no a la palabra. Con todo, la palabra de Dios es viva y eficaz y vamos a ver qué significan esas dos palabras en su contexto. Primero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Ok? Primero, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, según Pedro, 1 Pedro 1, 19 al 21 que vimos hace 2 domingos, dice que es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Cuando habla de la palabra profética más segura, se refiere a lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos estar atentos a lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Debemos estudiarlo, debemos leerlo, debemos asimilarlo, debemos aprender qué fue lo que pasó. Dice Pedro y dice Pablo que lo que se escribió en aquel tiempo es para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Entonces nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento. Segundo, la palabra de Dios es la palabra de Jesucristo. En Juan 8, 31 y 32 dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Porque esa es la palabra de Dios. Tercero, la palabra de Dios es la palabra que nos enseñaron los apóstoles. En Efesios 2, 19 al 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado se va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra es la que
el Señor utiliza para edificar a su iglesia. Entonces, hay una cuarta, pero que vamos a ver después. La palabra de Dios es viva porque la palabra de Dios es el mismo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, vamos a utilizar la Dios hablado, y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era de Dios. En el principio era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra. Esto, mire, yo les recomiendo, y les voy a seguir recomendando, baje a su celular esta versión de la Biblia donde hay varias. Saben, yo leía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y yo estaba así, y un día agarré una versión, Dios habla hoy, y leí en el principio era la palabra, y entonces entendí. Lo que pasa con la traducción Reina Valera es que Cristo no es cualquier palabra. Cristo es palabra viva. Y hay palabra viva y palabra muerta. Pero la palabra viva es el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es la acción. No es una palabra que está en reposo, es una palabra que está activa. Por eso Cristo es el verbo, no simplemente la palabra. Pero claro, al leer la otra versión se me aclaró de qué se estaba hablando. Entonces, Cristo es la palabra. La palabra es el mensaje acerca de Jesucristo. Nosotros debemos comprender que Cristo es todo, que sin Cristo no hay nada. Y hermano, de verdad, cuando usted realmente se da cuenta, cuando sus ojos se abren y usted entiende lo que realmente es Cristo, no hay manera de que uno no se llene de gozo. La palabra es el mensaje acerca de Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículos 39 y 46, le dice Jesucristo a los que estaban conversando con los judíos, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. Usted tiene que venir a Cristo, que acercarse. Usted quiere tener realmente vida. No estoy hablando de respirar simplemente. No estoy hablando de que su cerebro piense, su corazón palpite. Estoy hablando de vida verdadera, la vida que da Dios. Tiene que ir a Cristo. Ahora, la palabra tiene efecto positivo en los que se acercan a Cristo. Juan 6, 35 y 37 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe en qué país se encuentra Jesucristo? Obviamente no está en ningún país de la tierra, está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que Él dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí? ¿Cómo podemos nosotros llegar a Cristo, acercarnos a Cristo? La única manera de acercarnos a Cristo, que por cierto ya lo dije hace un rato, es viniendo a la palabra. Pero usted no puede venir siempre de cualquier manera, usted tiene que venir queriendo. Ahora, cada vez que yo leo, sobre todo en el Evangelio de Juan, me doy cuenta más y más de que Dios ya te escogió. Y que si Dios te escogió, simple y sencillamente, no hay manera de que te pierdas. Pero de nuevo, si tú crees que Dios te escogió y vives como de cualquier manera, entonces Dios no te escogió. Estás perdido. Aquel que Dios escogió vive para agradar a Dios. El que a mí viene se refiere al que se acerca a Cristo por medio de su palabra. El que quiere realmente conocerlo. El que dice, ay, es que el Señor no me habla, es que no lees la Biblia.
Es que no buscas a Dios donde realmente necesitas encontrarlo. En el único lugar es en la palabra. Jesús no rechaza al que le busca sinceramente. ¿Qué significa eso? Significa que si usted se acerca a la Biblia con un corazón sincero, deseando conocer, Él se va a mostrar. Usted va a poder entender lo que la Biblia dice. Quizás no lo entienda ni lo puede explicar como el gran erudito, pero lo va a entender. ¿Usted sabe cuál es la prueba real de que usted entendió, de que yo entendí lo que dice la Biblia? No es que lo pueda explicar. La prueba real de que yo entendí lo que dice la Biblia es que yo la vivo. A lo mejor no la entiendo bien. Como aquella señora que se encuentra con este muchacho que era todo un estudioso de matemáticas y empezó a preguntarle, dice, yo no sé nada de matemáticas, yo solo sé una cosa. Cristo murió por mí. Y cuando Él venga, yo me voy a ir con Él. La palabra de Cristo da estabilidad en Cristo a los que la estudian. Mire, déjeme repetírselo. La palabra da estabilidad en Cristo a los que la estudian. Mire lo que dice Juan 6, 56 a 57. Y aquí tiene que prestar atención porque si no puede quedar pensando cosas que no son. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué está diciendo? El que come mi carne, no se trata de leer la Biblia. El que come mi carne es el que profundiza en ella, el que la estudia, el que no se conforma con que, bueno, aquí dice esto, pero ¿qué significa? El que no se conforma con simplemente leerlo y decir, oh, no, bueno, es que yo quiero saber porque yo quiero vivir de acuerdo a Cristo. El efecto de comer la carne de Cristo es tremendo. Dice, permaneceremos en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, ¿qué mayor estabilidad usted quiere? Usted permanece en Cristo. Se estabiliza su vida en Cristo Jesús. Pero no solamente eso. Dice, y yo en Él. O sea, Él permanece en mí. Yo estoy en Él y Él está en mí. Y dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Esto es de lo que estamos hablando con este Señor. Él vivió por Cristo. Él vivió para Cristo. Y Él hoy está en la presencia de Cristo. ¿Pero qué queremos? Déjenme decirle un efecto más que no está en Juan, sino en Hebreos. Allá en Hebreos capítulo 4, y aquí es donde algunos de otra religión tienen problemas. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es un contraste. Los que endurecieron su corazón no entraron en el reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Usted ya está en el reposo. ¿Por qué? Como una persona que está en Cristo, que entró en el reposo de Cristo, vive desesperada. Si está en reposo. ¿Qué persona que está en reposo? Yo me acuerdo cuando fuimos a la Onda, una de esas vueltas que fuimos, y pasamos a esa casa que está ahí un poquito más adelante de la escuela, ¿se acuerdan? Donde está el palo de mango ese. Y esa gente estaba ahí, debajo de ese palo de mango, hacía un calor, pero infernal. El sol estaba más contento que nunca, radiando toda su belleza. Y esa gente debajo de ese árbol estaba, apenas gente debajo de ese árbol era una tranquilidad, era un frescor tremendo. Nunca había experimentado eso en mi vida. Y no era la belleza, es que el árbol recorría todo esto así, porque lo habían bajado el cogollo, así, estaba de lado así. Y todo eso era fresco. Y ellos estaban tranquilos. ¿Quién en reposo está preocupado por algo? Ahora, si usted está en Cristo, dice, yo usted entró en el reposo. Es por eso que no importa qué día de la semana nos congreguemos.
No es porque Cristo resucitó el domingo ni nada de esas cosas. Es porque nuestro reposo es Cristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses, dice, nadie os juzgue en comida, bebida, día de fiesta o día de reposo. Todas estas cosas son sombras de lo que ha de venir. ¿De qué? Sombras de Cristo. No son importantes. Lo importante es que nosotros estemos en Cristo. Pero la palabra de Dios también tiene efecto negativo en aquellos que no quieren acercarse a Cristo. Capítulo 4, versículo 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el que no quiere acercarse a Cristo, usted le habla de la palabra y él aprieta su corazón. Y busca todas las excusas que quiere porque, bueno, eso fue lo que le pasó a Faraón. Cuando Dios dice, endureceré el corazón de Faraón, no es que Dios agarra y mueve su dedo y ya se ponga, endurece tu corazón. No, es que Faraón quería ser él el Dios. Por lo tanto, no quería reconocer a otro Dios. Así que cuando Dios se para frente a él, le dice, yo soy el Dios. Moisés se para pues delante de él y dice, él dice, ¿quién es ese? Y lo invade la soberbia, y con la soberbia su corazón se endurece. Versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, no pueden entrar en el reposo los que no se acercan a Cristo. Los que no buscan la palabra, los que no comen su carne, no entrarán en el reposo del Señor. Nosotros debemos entender algo, la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Bueno, yo le puedo decir 3 cosas. Hablábamos con un amigo, un hermano, y él tiene en su casa una persona que está enferma, y la persona pues no puede responder muy bien a la palabra. ¿Y qué le decíamos? Le decíamos, léela. No trates de convencerla, no, eso no sirve. No vas a poder hacerlo. Léele la palabra nada más, ella es viva. Lo que tiene que hacer en esa vida lo va a hacer la palabra, tú solamente léela. Ella no necesita que yo la impulse, no, ella hace el trabajo. Si yo predico la palabra, la gente va a responder de acuerdo a su corazón. Algunos van a endurecer el corazón y otros lo van a... Pero la palabra es viva, ¿por qué? Dice primero, discierne los pensamientos, ¿ok? Nadie, bueno, una roca no puede discernir nada. Un árbol no puede discernir nada. Para poder discernir algo tiene que haber vida, tiene que haber pensamiento. La Biblia discierne los pensamientos, ella entra, yo hablo de la palabra, la explico, o usted la lee, como sea, y cuando usted dice que, y empieza a acordarse de sus pecados, es porque la palabra llegó allá adentro y le está diciendo, ella discernió y le está diciendo, usted le está devolviendo, oiga, mira, date cuenta que tienes esta situación. Y en la misma línea dice, discierne las intenciones del corazón. Nosotros podemos ser todo el hipócrita que queramos. Podemos pensar que nadie sabe, pero la palabra sabe. Así que su hipocresía no le va a durar mucho cuando se enfrente a la palabra. Pero a mí lo que me gusta más cuando leo este pasaje es cuando llego al versículo 13. Porque dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia de la palabra. Ahora dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Oye, no venía hablando de la palabra, ¿cómo que llegó aquel aquí? ¿Quién es este aquel? A quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de Jesús. Dios sabe, Él sabe todas las cosas. Cuando Jesús estaba en la casa de Pedro y aquellos osados, no tiene otro nombre, osados subieron al techo y abrieron el techo y bajaron al paralítico y Jesús le dice, no te preocupes, tu fe te ha salvado. No, tus pecados se son perdonados, perdón. Entonces,
los fariseos que estaban allí, ellos no le gritaron ni le dijeron nada a Jesús. Ellos no hablaron. Ellos pensaron, ¿quién es este que se atreve, o sea, el único que puede perdonar pecado de Dios? ¿Quién se cree este que está perdonando pecado? Y Jesús le dijo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué cavilan así en su corazón? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. ¿Qué es más fácil decir? Te perdono, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y dale. Pero ellos no habían dicho nada. Jesús lo sabía. Y lo que sea que tú estés pensando, Él lo sabe. Y lo que sea que estés pensando hacer, porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que me lleva a hacer. Por eso que dice, diciendo los pensamientos, yo puedo tener un pensamiento y nada. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? La intención de mi corazón, Él la sabe. Así que no importa si yo no lo sé. Sabe, entiende que Jesús lo sabe. Ahora, la palabra de Dios no es solamente viva, sino que también es eficaz. Isaías 55, 10 y 11 nos dice que hará todo aquello para lo que fue enviada. Ahora, seguro usted no se había dado cuenta. Mire, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Yo no me la sé toda. Yo le puedo hablar de las cosas que yo he visto o que alguien pues la dijo y yo me la aprendí, que Dios me la reveló por medio de otro, pero quizás usted no se ha dado cuenta. Pero cuando la Biblia dice allá en Isaías 55 que así como desciende la lluvia y que la palabra de Dios hará todo aquello, ¿usted sabe de qué está hablando? Está hablando de Jesucristo. Esa expresión allí está enfocada específicamente en Jesucristo. Él, Jesucristo, la palabra, hizo todo aquello para lo que el Padre la envió. Volvemos a Juan capítulo 6, ahora en el versículo 38. Dice, versículo 38, 40, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Oiga, ¿usted está oyendo eso? De todo lo que el Padre me da, no pierda yo nada. No se puede perder la salvación de los que en verdad son salvos. Cuando el Padre te lleva de verdad a Cristo, ya. El problema es que muchos no son salvos. Pero de todo lo que el Padre, no pierda yo nada. Todo lo que Dios escoge para llevarlos a Cristo son salvos. Allá en Juan capítulo 17, cuando él está orando al Padre, dice que le dice el Señor Jesús al Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. Ahí está el mejor ejemplo. Judas era uno de ellos, pero no era uno de ellos. Pero los que eran salvos no se perdieron porque el Señor los guardó. La palabra de Dios es eficaz para que todos los que creemos en Cristo tengamos vida eterna y seamos resucitados en el día postrero. Pero nosotros necesitamos, usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 54 dice, el que come mi carne, o sea, el que a mí viene, y bebe mi sangre, el que en mí cree, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es lo mismo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, cuando yo la busco, cuando yo la leo, cuando yo la estudio, esa palabra produce fe en mí. El que a mí viene. Para poder acercarnos a Jesús tenemos que ir por medio de su palabra. Cuando leímos, le oímos y creemos arrepintiendo de nuestros pecados. O sea, eso es lo primero. El que a mí viene. Al principio nosotros estábamos todos muertos en delitos de pecado. Estábamos en la corriente de este mundo. Y el Señor nos llamó y fuimos a Cristo. Y Él no nos echó fuera. Pero algunos parecen venir a Cristo, pero no perseveran. Después que nosotros nos arrepentimos y ya hemos decidido seguir a Cristo, ¿qué nos queda? Seguir viniendo a Cristo, estudiando su palabra. Aprendiendo cada día más y más para ser más parecidos a Él. El que come mi carne, ¿cómo comemos la carne de Cristo? Cuando estudiamos las Escrituras, estamos alimentándonos espiritualmente, porque eso es verdadera comida. Y esa comida verdadera produce que tengamos cada vez más fe, verdadera bebida. La palabra de Dios es eficaz, no se queda en la superficie, ella penetra. Eso de que corta para allá y corta para acá, olvídese de eso. Eso no existe. Imagínese a un cirujano que el tipo va a operar su corazón y le hace una cortadita aquí. ¿Va a poder hacer algo? No, la palabra penetra. El Señor entra a su corazón y pone el dedo en la llaga. Adentro donde está el problema, ahí Él va. No una cortadita, nada de que corta, penetra. Dios opera en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestros corazones. La palabra es eficaz porque trabaja a profundidad. La palabra se mete y dice que Él penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tetos. Lo que dice ahí es que el alma y el espíritu están aquí, la palabra entra y remueve entre ellos dos. ¿El alma qué es? El alma es aquel instrumento que está dentro de nosotros con el cual nosotros nos comunicamos con el mundo. Ahí donde están sus sentimientos, sus emociones, su intelecto, todo está eso en el alma. Pero el espíritu es lo que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Es lo profundo de nuestro ser y ella entra hasta ahí y lo primero que tiene que hacer es tratar con nuestra alma, porque cuando usted viene a Cristo, viene con su espíritu muerto. Cuando usted recibe a Cristo, el espíritu entra y le da vida. Y cuando usted tiene vida en Cristo Jesús, Él va a trabajar con su vida, pero Dios no le va a hablar a su alma, le va a hablar a su espíritu, y por medio del espíritu va a convertir el alma. La palabra produce un efecto que se manifiesta de manera física. No hay dolor más profundo, o yo creo que no hay dolor más profundo, que aquel que se siente cuando te tocan los huesos. Si usted tiene un dolor muscular y siente que le duele, bueno, eso no es nada. Cuando a usted le duele el hueso, y dice las coyunturas, o sea, y los tétanos, ¿saben lo que son los tétanos? Es la médula ósea, o sea, hasta lo profundo de su hueso. Por eso es que algunos caen enfermos. Porque el Señor está tratando con eso. La palabra no es para jugar. Hay que entender que esto es serio. Cuando la palabra de Dios penetra, trae a la conciencia todos los pensamientos y las intenciones para convencernos de que hay algo mal y debemos cambiar. Y usted decide, o endurece su corazón, o decide cambiar. Debido a que la palabra es efectiva para sacar a luz los pensamientos y las intenciones del corazón, nosotros responderemos en una de dos maneras.
Usted recibirá la palabra con gozo y entraremos en el reposo de Dios. Hebreos 4:3. O endurecerá su corazón y no entrará en el reposo de Dios. Hebreos 4:3. El reposo de Dios es Cristo. Él dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así de fácil. Vengan a mí. ¿Usted quiere estar en el reposo? Tiene que estar en Cristo. No hay reposo sin Cristo. Esta es mi conclusión y aplicación, así rápido, para no demorar mucho. La palabra de Dios es viva y eficaz porque la palabra de Dios es Cristo y habla de Cristo. O sea, la Biblia es Cristo y habla de Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz porque hace todo lo que el Padre quiere que ella haga. Si el Padre quería atraer a Maide hacia Él envía la palabra. Si quiere atraer a Sonivet hacia Él envía la palabra. Nadie en este planeta jamás se ha convertido si no es por la palabra. Usted puede venir gente a la iglesia porque tuvieron un problema y no sé qué y no sé cuándo, y llegan a la iglesia y de repente se acaba el problema y se van. Porque vinieron a la iglesia con un corazón endurecido y nunca recibieron la palabra. Pero cuando usted tiene realmente un corazón que quiere para Dios, usted llega a la iglesia, escucha la palabra y la transforma su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz porque no se conforma con trabajar en la superficie. Ella penetra hasta lo más profundo y saca a la luz lo que está más escondido. Ay, nadie sabía, Dios lo sabe. La palabra de Dios es viva y eficaz porque provoca en nosotros la reacción, la mejor reacción posible. Si eres una persona que no tiene un corazón para Dios, entonces endurecerás tu corazón. Traducido al español panameño, tendrás una reacción negativa que puede ir desde no creer, pasar por ser indiferente y llegar hasta enojarte por la predicación de la palabra. ¿Ok? Déjenme repetirle eso. Porque no crea que porque la gente no se convierte es porque la palabra no hizo su trabajo. Ella lo hizo. Pero cuando la persona recibe la palabra y tiene una reacción negativa, ¿ok? Esa persona puede, hablando en español panameño, puede tener una reacción negativa que va desde no creer, pasar por ser indiferente y llegar hasta el punto de enojarse por la predicación de la palabra. Anoche estaba hablando con unas personas por ahí abajo y entonces le pregunto a uno, cuando mueras, ¿para dónde vas? Yo no voy a ir para ningún lugar malo porque yo no hago nada malo. Eso no es suficiente. Aún así, eso no sirve. Eso no te salva. Y la persona se enojó. ¿Pero cómo así? ¿Cómo? Si yo hago cosas buenas, ¿cómo que no me va? Yo, cálmate. Ya yo te escuché, ahora escúchame tú a mí. Y entonces le seguí hablando, ¿no? Y ya se calmó y escuchó. Pero la primera reacción, cuando le dije que en realidad, no importa cuántas obras buenas haga, no va para el cielo, fue el enojo. Bueno, gracias a Dios se calmó y siguió escuchando. Y también Dios intervino porque hizo que otros allá también reaccionaran. Entonces ya le hablé al grupo y no era solamente con él. Si tienes un corazón para Dios, entonces te volverás a Dios. Te arrepentirás de tus pecados y seguirás a Cristo. Es más, si ya estás siguiendo a Cristo, porque el trabajo no termina ahí, cada vez que el Señor te hable, reaccionarás. Reaccionarás con gozo si es algo nuevo que has aprendido. O con tristeza, arrepentimiento y corrección si es que es algo que estás haciendo mal y debes corregir. Mira,
Si nosotros estamos realmente en Cristo, si usted está realmente en Cristo, ¿okay? Y de repente está leyendo la palabra y digo, wow, mira esta belleza, yo no lo había visto, no sé qué. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo a cada rato, Y para mí el ejemplo más así como, que ha quedado así como más grabado en mi corazón es Hebreos 7:26, del cual sacamos esa canción. Nos convenía un sumo sacerdote. Yo cuando canto la canción y llego a la parte donde dice que Jesús, con un solo sacrificio, borró todos mis pecados. Usted no tiene idea de cómo todo mi ser reacciona con gozo a esa expresión, porque ¿sabe lo que es que todos mis pecados fueron perdonados? ¿Tiene idea de que todos sus pecados son perdonados? ¿Eso qué significa? Primeramente, a nivel natural, significa que si nuestros pecados, si Jesús no hubiera venido, estarían muriendo miles y miles y miles de animales todos los años. Y cada animal que moría era como, te perdono pero por un rato. Te perdono pero por ahora mismo te voy a cubrir tu pecado, pero ahora mismo. Pero Cristo lo borró, los quitó. Y yo no tengo que preocuparme por eso más. Pero además de eso, es que yo no tengo que preocuparme por si voy al cielo o al infierno. Simple y sencillamente, yo estoy en manos de Cristo Jesús. Él pagó, yo por mí no puedo, nadie puede pagar su pecado, pero Jesús ya lo pagó por mí, yo no necesito hacer nada más. Pero si yo estoy leyendo la palabra y de repente veo que hay algo que en lo que yo estoy pecando y quizás no me había dado cuenta. Hipócrita, claro que sabía. Pero vamos a suponer que no me había dado cuenta. Entonces cuando estoy leyendo la palabra hoy, yo estoy haciendo esto y pienso que bueno, que eso no tiene mucho de malo. No estoy haciéndole daño a nadie, como dice la gente. No estoy haciéndole daño a nadie. Pero tú sabes que está mal. Pero de repente yo llego y estoy leyendo, o estoy sentado allá como ustedes y está alguien aquí y ¿cómo ese tipo sabe lo que yo estoy pensando? ¿Cómo ese tipo sabe? No, el tipo no lo sabe, el que lo sabe es Dios. ¿Cómo Dios sabía? Eso se escribió, se terminó de compilar hace 2000 años. ¿Cómo hace 2000 años Dios sabía? Porque Dios lo sabe todo. Ahora, si yo soy de Dios, simple y sencillamente yo digo, uff, perdóname, Señor. Pero si yo no soy de Dios, digo, bueno, sí, pero no le hago daño a nadie. Hermanos, usted tiene que tomar una decisión. O sirve al Señor de todas, o sea, se entrega del todo a Dios, porque Dios no quiere un pedazo de usted. La Biblia dice que Él no da el Espíritu por pedazo, por porción, Él da el Espíritu y punto. Cristo no entregó su brazo izquierdo o su brazo derecho o solamente su pierna, Él se entregó completo. No quiera venir y que entregarse por pedacito, o se entrega o no se entrega. Pero no quiera venir a estarle mezquineando a Dios y que no, mi ojo derecho no se lo doy porque me gusta mucho. O se entrega o no se entrega. ¿Cómo reaccionas a la predicación o al estudio de la palabra? La advertencia está allí. Mire que no es un asunto simplemente porque la palabra de Dios es vida eficaz. ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué dice? Que la palabra de Dios cuando te habla te va a hacer reaccionar. Y que si reaccionas hay dos formas de reaccionar. Dice, no endurezcas tu corazón como la provocación. O sea, o endureces tu corazón o escuchas la palabra si reaccionas para seguir a Cristo. Aparte de eso, no hay otra cosa. Tienes que decidir, todos tenemos que decidir, ¿queremos seguir a Cristo o no? Vamos a hacer como, voy a aprender el nombre porque por ahí guardé el link para aprenderme el nombre de este señor. Vamos a hacer como este hindustán, como decimos, y vamos a decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
La cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La Biblia te advierte, no endurezca tu corazón como aquellos que le provocaron en el desierto y allá murieron. En ese momento usted y yo estamos en el desierto. El desierto para nosotros es este mundo. Es mientras estamos aquí. Y si usted se rebela contra Dios aquí, si endurece su corazón contra Dios aquí, pues aquí se va a quedar. Y ojalá fuera tan fácil como decir simplemente aquí se va a quedar. Porque el destino es otra cosa. La eternidad es otra cosa. Yo hago mi parte. 14 años. Lean la Biblia, estudien la Biblia. Vamos a tener un curso de estudio bíblico tal día. No sé qué, pero usted decide. Ay, hermano, es difícil. Sí, es difícil. ¿Qué cree que para mí ha sido fácil? No, para mí no ha sido fácil. No conozco a nadie en este planeta para el cual ha sido fácil estudiar la Biblia. No existe eso. Si fuera fácil no valdría la pena. Ninguna cosa fácil vale la pena. Y si no, pregúntele a todos esos que han sido timados con los paquetazos. No, que traigo un camión lleno de televisores y no sé qué, y la gente poniendo plata y cuando van a ver sin plata. Porque las cosas fáciles no funcionan. La otra vez estaba viendo un recuento de toda la gente que se ha ganado la lotería en Estados Unidos. Eran como 50 personas. Y de esas 50 personas creo que solo una había podido hacer algo más o menos bueno con el dinero. A todos los demás se les desvaneció, se les desapareció el dinero en la mano. Porque fácil vino, fácil se va. No, hermanos. Ustedes leyeron Filipenses, ¿verdad? Y leyeron ese versículo que dice, está en el capítulo 1, a ustedes les he concedido, ¿qué cosa? Que creáis en Él y ¿qué más? Y que padezcáis por Él. Y que padezcáis por Él. Nuestra decisión, el cristianismo es radical. Sí Cristo, no Cristo. Sí a la palabra, no a la palabra. Ay, que me da pereza, que me da sueño, que no sé qué, que no sé. Bueno, usted decide. O se rinde, o el Señor lo rinde. ¿Cuál es su decisión? Póngase pie.